La exposición se ha seleccionado en clave de abstracción. Entonces he intentado ver qué es lo que aportó Modesto Ciruelos a la abstracción española. Disfrutar y conocer un poquito más pues, a uno de los mejores de los nuestros, a uno de los mayores creadores que hemos tenido en Burgos. Probablemente no diera el perfil ese que todos tenemos en la cabeza del pintor, pues un poco sui generis, ¿no? En su forma de vestir, en su forma de actuar. Modesto es una persona normal, una persona corriente, y que todas sus sensaciones las volcaba en la pintura. Todos nos hemos esforzado al máximo para tratar de completar la mejor exposición posible. Creemos que lo hemos logrado, pero sí que nos gustaría hacer un llamamiento a la ciudadanía para que todas las personas interesadas vengan y disfruten con esta pintura singular de Modesto Ciruelos, su obra más íntima, su obra más personal, pero al mismo tiempo la obra que él llevó por todo el mundo. Modesto Ciruelos y arte abstracto son dos conceptos indisolubles. Ciruelos, abstracción. Es el título perfecto para la nueva exposición del pintor nacido en la localidad burgalesa de Cuevas de San Clemente. 35 obras de arte abstracto, creadas entre 1947 y 1985, que cumplen con 3 requisitos fundamentales. Su contemplación en el Fórum Evolución permite al espectador zambullirse en una experiencia artística y estética íntima e infinita. Obras informalistas, obras de carácter tachista. Se ha buscado que hayan estado en grandes exposiciones, tanto individuales, en las principales galerías españolas, madrileñas del momento, y que luego hayan formado parte de las grandes exposiciones del arte contemporáneo español de los años 50 y 60, como las Bienales de Sao Paulo, todas las exposiciones junto a otros artistas del arte joven como Millares, Saura, Cano Garfeito, que estuvieron por todo el mundo, pues por Asia, Estados Unidos, Sudamérica, y la última fase, la última etapa de obra nueva que se expuso en la Galería Novar de Madrid en 1985 y de la que ahora se cumplen 30 años. Esas son las exigencias, por así decirlo, que le hemos pedido a las obras. Desde hace tiempo no se ve una exposición única y exclusivamente abstracta. Por lo tanto, hay cuadros que hace que no se exponen pues tranquilamente 40, 30 años. La mayor parte de las obras que vamos a poder ver aquí son de coleccionistas privados. Hay otra serie de obras que vienen de instituciones, como por ejemplo de la propia Junta de Castilla y León. Y hay alguna obra incluso que pertenece al patrimonio de la propia Fundación Modesto Ciruelos. Pero en ese sentido, digamos que es una exposición no novedosa, porque lógicamente Modesto Ciruelos hizo muchas exposiciones abstractas, porque era su arte más personal, más vanguardista, más innovador, era su colección privada, lo que él sentía, lo que él quería expresar a través de los lienzos que él pintaba. Y en ese sentido podemos decir que es una exposición muy original, y es una exposición de unos cuadros que hace muchos años que no se ven, y que en cualquier caso hace muchísimos años que no se ven conjuntamente. La exposición se ha seleccionado en clave de abstracción. Entonces he intentado ver qué es lo que aportó Modesto Ciruelos a la abstracción española. ¿Qué aportó? En primer lugar, su carácter pionero que se evidencia no solo en sus obras, sino también en su participación en círculos intelectuales de poetas, de intelectuales, de artistas que apostaban por la abstracción. Pero en segundo lugar, aporta a esta exposición un recorrido por los distintos tipos de abstracción que después van a tener lugar en España a lo largo de 40 años, ¿no? Desde una abstracción más intelectual hasta una abstracción más geométrica, hasta una abstracción lírica, pasando por el expresionismo abstracto, pasando también por la pintura matérica, el tochismo, las huellas de otros grandes maestros de la abstracción europea y norteamericana se encuentran patentes en esta muestra de Modesto Ciruelos. Posiblemente uno de los creadores, de los pintores más internacionales o el más internacional del siglo XX que hemos tenido en nuestra provincia, que hemos tenido en nuestra ciudad. Modesto Ciruelos, una obra
una exposición con 35 creaciones, con 35 obras que podemos ver a partir de este momento, centrado en todo lo que es el Modesto Ciruelos, toda la obra abstracta que hemos hecho en coordinación con la Fundación Modesto Ciruelos, y nos acompañan algunos de sus nietos, personas que lo viven en el día a día. Una exposición para la que hemos hecho un esfuerzo importante, que se aproxima a los 70.000 euros, y una exposición que vamos a poder visitar en este Foro en Evolución, pero por primera vez en un lugar diferente. Modesto Ciruelos vino al mundo un 2 de marzo de 1908 en la pequeña villa de Cuevas de San Clemente. A temprana edad se trasladó a Madrid con toda su familia, donde empezaban a atisbarse los primeros síntomas de dinamismo y cambio. Representó claramente, de alguna manera era el cordón umbilical, aquel que nos unía a las nuevas tendencias que se estaban desarrollando, por supuesto en Europa, por supuesto a nivel más europeo, pero también que llegaban a la capital, a Madrid, y que de alguna manera Modesto Ciruelos era aquel que era capaz de beber esas fuentes y era capaz de trasladarlas. En una época en que la comunicación era mucho menor que ahora, lógicamente, era capaz de trasladar esas tendencias, esas nuevas maneras de entender el arte plástico a esta ciudad, a la ciudad de Burgos, y por lo tanto tendencias más novedosas en el mundo artístico, en el mundo plástico, de la mano precisamente de Modesto Ciruelos. Y precisamente esta exposición refleja un poco esa parte de abstracción, ¿no? Por eso las 35 obras que se han seleccionado por parte de los comisarios es una parte dedicada a la parte más abstracta, a la abstracción que llegaba a Burgos en un momento en el que todavía probablemente los ciudadanos no tenían mucha costumbre de ver precisamente arte abstracto. Sus estudios secundarios en el Instituto de San Isidro quedan completados con su asistencia a la Escuela de Artes y Oficios, donde acude para dar rienda suelta a su vocación por el dibujo y la pintura. Fueron estos años de infancia momento de continuos descubrimientos y sorpresas vinculadas al arte clásico. Una de las características esenciales de Modesto es su conocimiento profundo de lo que es la pintura clásica, ¿no? Es una persona que tiene una gran cocina, es decir, una persona que controla muy bien y que sabe mucho de lo que hace, una persona que tiene un conocimiento, como él decía, ¿no? En las entrevistas, en alguno de los libros que hay, sobre todo el de Castro Arines. Es un crítico de arte que hizo un libro sobre Modesto Ciruelos, y bueno, ahí habla de que sus años de formación, cuando estaba en Madrid, pues lo que hacía era ir a la Casón de Buen Retiro y ir al Prado. Entonces en el Prado yo creo que el sustrato del Prado, tanto los bodegonistas como Zurbarán, Valdés Leal, incluso el barroco español, tienen una gran influencia en él, ¿no? Se puede observar en parte de la exposición, muchos de los fondos que él realiza son fondos oscuros, ¿no? Hay una masa de color o muy poco color, muy monocromática, pero el fondo es muy oscuro, ¿no? Unos sepías o marrones oscuros, negros incluso, y ese tenebrismo, ese gran contraste que hay lumínico está ahí como una persona que conoce el clasicismo, que conoce la pintura desde antiguo, ¿no? Un interés innato por la pintura de alguien que nació con ese don. Primero estuvo en la Escuela de Artes y Oficios, posteriormente en San Fernando, en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Estaba autorizado para poder hacer copias de los grandes maestros del Museo del Prado, y en el caso del Buen Retiro, y esa fue su formación, una formación en la cual colaboraron los profesores que tenían San Fernando, pues eran Julio Romero de Torres, era Manuel Benedicto, era Zuloaga, es decir, que fue una época muy creativa en ese sentido, y él, que siempre fue moderno, bebió de todas esas fuentes. Su principal referencia pictórica, hay un momento muy importante en 1929, que es cuando ve por primera vez obra de Picasso en Aslan, organizada por la Residencia de Estudiantes en Madrid,
y yo creo que eso le sirve a él para confirmar su tendencia por la modernidad. Un pintor vanguardista. Comienza con las vanguardias, digamos, clásicas, entre comillas, de finales del siglo XIX, de principios del siglo XX, como puede ser el postcubismo. Ya a finales de los años 30, cuando Ciruelos participa en la Exposición Internacional de París de 1937, concurre a esta muestra con dos obras expresionistas abstractas, y eso que él todavía no había cumplido los 30 años, y con la abstracción propiamente dicha comienza a partir del año 1947, y de hecho este cuadro, titulado simplemente Pintura, es uno de los que se pueden ver en esta exposición, que digamos que es una abstracción de concepción tachista. Después va a explorar nuevas sendas siempre dentro de la abstracción, como por ejemplo la pintura materia, y en sus lienzos y en sus tablas, además del simple óleo, va a utilizar materiales como las piedras, como la arena y otra serie de materiales muy curiosos que crean unos juegos de color y de forma sencillamente magníficos. Descubrió en algunos grandes maestros del Prado cómo se había empezado, aunque sean maestros realistas, aunque sean maestros clásicos, cómo en ellos se había empezado a producir algo muy importante, que es el proceso de disolución de la forma. En los grandes maestros venecianos, Tiziano, en el gran Velázquez, ¿no?, que en muchos casos están al filo del impresionismo, ¿no?, y el siguiente paso ya es la disolución absoluta de la forma, ¿no? Yo creo que esa reflexión que va desde la pintura académica hacia la pintura de la disolución de la forma, hacia la abstracción, es algo que él meditó muy profundamente en los años de su juventud, ¿no?, en unos momentos en que el arte pues estaba buscando nuevas vías de salida, cuando ya parecía que el arte lo había dado todo. Desde muy joven pues entabla una serie de amistades, una serie de conocimientos de las vanguardias artísticas europeas, ¿no?, y poco a poco las va asimilando, ¿no?, en un principio de una forma muy rápida, y luego a lo largo de los años pues va asimilando una serie de influencias muy notables, ¿no? Yo creo que Modesto Ciruelos es una persona que absorbe muy bien ciertas influencias. Desde el cubismo, él es muy consciente, ¿no?, que le impresionó mucho en los años 20, en el año 27, en 1929, la influencia de la primera exposición que vio de Picasso, ¿no? Luego lo pudo conocer en París, pero el cubismo le abrió un mundo, ¿no? Y eso es verdad que ya en esa época ya había muchos postcubistas, es decir, en Francia y en otras partes de Europa, ¿no? Y esa influencia del cubismo yo creo que en él es importante, ¿no?, su primera época. Centrándome ya en lo que se ve en la exposición, hay un cuadro muy interesante en el cual pues hay un cierto primitivismo, hay ciertos elementos que me recuerdan un poco a Paul Klee, por ejemplo, el maravilloso pintor que estuvo en la Bauhaus, ¿no?, y que luego desarrolló una abstracción muy lírica y muy interesante. Y me ha sorprendido gratamente porque la mayoría de las obras ya las conocía, ¿no? Creo que el 80% de la obra que se expone aquí, puramente abstracta, está en la exposición de la Casa del Cordón del año 93, que fue una exposición, a mí me pareció maravillosa, y muchas de las obras ya estaban allí, ¿no? Con el fin de poner en valor la gran obra de uno de los pintores contemporáneos más importantes del siglo XX, a finales de 2012 se creó la Fundación Modesto Ciruelos. Se fundó por la presidenta, que es María de los Ángeles Ciruelos, que es la hija de Modesto Ciruelos, a fin de perpetuar el legado de Ciruelos, y recientemente se ha incorporado al patronato René Payo, una importante figura de la cultura burgalesa y castellano-leonesa, además de otras muchas más cosas. Aunque se ha incorporado como miembro del patronato recientemente, la ha estado apoyando incluso antes de su creación. Ciruelos Abstracción, ubicada en la cuarta planta del Fórum Evolución, es la primera exposición desde que se creara la Fundación en 2012. Desde que se inauguró este Fórum Evolución hemos intentado todos los años, en primavera, traer una exposición vinculada a un artista que haya representado, que tenga una representación importante dentro de la ciudad. Empezamos con Vera Zanetti, una exposición que recibió más de 20.000 visitantes. Seguimos, y porque yo creo que en ese momento era lógico, después de la muerte de Román García, parece que ese año siguiente, el 2014, tenía que ser la exposición de Román García, una exposición antológica que recibió también más de 12.000 visitantes, y en esta tercera ya, que es este año 2015, pues creíamos que la figura de Modesto Ciruelos, pues como digo, tenía que estar representada en esa parte de abstracción, en esa parte tan importante que representó como digo, de aire fresco, por así decirlo, en los espectadores de artes plásticos en nuestra ciudad. La primera exposición proyecto de la Fundación es esta.
Hace 2 años en Cuevas de San Clemente se creó un espacio cultural, se adaptó la antigua fragua y como pueblo natal pues se quería que hubiera allí una referencia, entonces en ese edificio, en ese espacio se hace un recorrido a través de paneles por su trayectoria vital y pictórica, ya que ahora hace 2 años, en mayo, ahora 2 años, fue el primer acto en el cual colaboró la Fundación Modesto Ciruelos. El Fórum es un lugar en el cual se ha creado la exposición que hemos querido, por así decirlo. Ha habido que adaptar el espacio, lógicamente, porque ha habido que crear una sala de exposiciones como edificio que encaja perfectamente esta obra moderna con el Fórum Evolución y lo que supone ahora el Fórum en Burgos y de promoción de la cultura burgalesa, es el lugar idóneo. Gracias a todas las instituciones con las que hemos colaborado desde la Fundación Modesto Ciruelos, hemos conseguido aprovechar un espacio más de este magnífico edificio que es el Fórum Evolución, y nosotros desde la Fundación pensamos que precisamente esta exposición de arte abstracto tiene un encaje fabuloso en un edificio contemporáneo tan moderno como es este. Hay que pensar que lo que vamos a ver aquí a partir de hoy son obras abstractas pintadas por Modesto Ciruelos desde el año 1947, que tienen todavía todo su vigor y que están tan vivas como en el momento de su creación y que encajan a la perfección con ese edificio. La Fundación tiene como principales objetivos recuperar para el público en general la obra de Ciruelos, trasladar el conocimiento de Ciruelos a la población en general, fomentar muestras, fomentar exposiciones, y también algo que estamos sumamente interesados desde la Fundación es desarrollar estudios en torno a la figura de Ciruelos que vayan iluminando algunos aspectos menos conocidos, menos divulgados de lo que ha significado este gran pintor en la historia de la pintura española. Uno de sus nietos, Jesús, nos cuenta cómo era el proceso de creación de Ciruelos y la convivencia con el abuelo. La relación fue día a día en los 28 años que yo pude vivir con él, porque él vivía en Burgos, tenía el estudio en Huerto del Rey y teníamos una relación con mis padres, mi hermano, él y mi abuela de día a día. Era una persona con una gran capacidad de relación con la gente, era nada divo en el sentido de él era consciente absolutamente de su valía y de su lugar dentro del arte contemporáneo español, pero la relación familiar, la normal y corriente, al contrario, a los nietos, yo como nieto he recibido un cariño total de él siempre. El momento de creación era un momento personal y un momento en el cual él se encerraba en el estudio, pero evidentemente por edad, pues la última fase, la de estas que tenemos aquí, y luego son 8 obras del año creadas entre el 82 y el 85, que son las composiciones de color. Esas son las que yo pude ver hacer. El resto, lógicamente, por edad, no, pero bueno, personalmente podíamos destacar esas. Luego hay obras emblemáticas que han estado en esas grandes exposiciones y hay que ponerlas, circunscribirlas en el momento en el que se hicieron, que casi tienen 50, 60, incluso algunas con 70 años. Entonces, como comisario de la exposición, se han seleccionado todas por su relevancia. Modesto ha tenido, por lo menos por parte de los burgaleses, ha tenido siempre un reconocimiento, ¿no? Quizás porque también esa bonomía suya, esa manera de ser, ¿no?, que comentaba antes, esa modestia, ¿no?, que acompañaba no solo su nombre, sino también su actitud, ¿no?, ha hecho que fuera un ser entrañable por todos aquellos que le conocían, ¿no? No era una persona engreída en absoluto y probablemente no diera el perfil ese que todos tenemos en la cabeza del pintor, un poco sui generis, ¿no?, en su forma de vestir, en su forma de actuar, ¿no? Modesto era una persona normal, una persona corriente, y que todas sus sensaciones las volcaba en la pintura, no necesitaba volcarlas en otro lugar. Reconocido en la sociedad burgalesa en torno en el que nació, pero ¿cuánto de este lugar podemos encontrarnos en su obra? Pues relativamente poco, porque Ciruelos tiene un elemento muy importante. Es un pintor que después de la guerra se instala en Burgos, pero no es un pintor que tenga a Burgos como objeto fundamental de inspiración, sino que es un pintor universal. Estaba muy
cabo de la calle de las grandes corrientes artísticas europeas, y sí que es cierto que desde Burgos consiguió trascender las limitadas barreras locales y proyectarse en lo universal, a través de las exposiciones en Madrid, a través de su pertenencia a asociaciones internacionales de arte, a través de su participación en exposiciones internacionales. Tuvo un papel muy importante en la consolidación de la pintura abstracta española en los años 40 y 50, pero también tuvo un papel muy importante a través de sus exposiciones, a través de sus muestras, en la educación del público burgalés en clave moderna, en clave contemporánea, ya que sus obras fueron expuestas en los años 40, 50, 60 en un ambiente artístico burgalés pues sumamente conservador en aquellos años, y fue desarrollando, como digo, esta labor de formación, esta labor de ir adecuando el gusto y el ojo de los amantes del arte burgalés hacia las vanguardias, en este caso hacia la vanguardia abstracta. Y yo creo que Modesto ha sido muy importante en Burgos, porque a partir de cuando viene a Burgos, que creo que es el año 45, deja la plaza de profesor en la Escuela de Artes y Oficios de Palma de Mallorca y viene a Burgos, toma una decisión muy difícil, ¿no? Y venirse a Burgos, que como bien sabéis, Modesto Ciruelos estuvo encarcelado por ser republicano y lo pasó un poco mal, yo creo. Durante una temporada estuvo encarcelado, regresa, sigue dando clases, y cuando vuelve a Burgos, claro, hay que pensar que Burgos es una plaza franquista importante en esos años, y yo creo que él asume el riesgo de decir, bueno, regreso a mi espacio que conozco, vital, a los paisajes de Cuevas de San Clemente, los paisajes castellanos que puedo dominar, y me centro en mi estudio y en el estudio del natural, en el estudio de las vanguardias, en las influencias que yo puedo recibir, y las voy transformando y las adecuo, les doy mi toque personal, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que hay algo de Burgos, probablemente los colores, ¿no? Fundamentalmente vemos muchas obras, no precisamente estas que tenemos aquí detrás, pero sí otras que vemos ya adentro, esos colores, esos azules, esos pajizos, ¿no? Yo creo que son esos azules fríos, ¿no? Yo creo que forman claramente ahí algo de Burgos, y tenía que haberlo. Modesto era una persona muy vinculada a su ciudad, y por lo tanto, claro, que si miramos con detenimiento encontramos Burgos por muchas partes de su exposición. La muestra nos propone su última gran etapa, la de los años 80, en la que el pintor llega a la síntesis y hace uso luminoso y brillante de los colores puros. Utiliza el blanco y el negro sin que lleguen nunca a juntarse. Es una obra que resume su trayectoria llegando a la plenitud de la pintura. En un serpenteante recorrido, la exposición continúa mostrando sus inicios en la abstracción, con cuadros con tonalidades mucho más claras de las que le definirían en su expresionismo abstracto. En esa época el pintor había abandonado la figura e iniciaba un camino sin retorno que le llevaría a convertirse en una figura clave de la abstracción y en uno de los mejores pintores burgaleses y más internacionales. Dos obras de Action Painting que son las que estuvieron en Brasil, en Sao Paulo, en la Quinta Bienal. Luego hay otras obras que son matéricas, que están compuestas pues, además del óleo, piedra, tierra, etcétera, que esas estuvieron en contrastes la pintura española de hoy, de principios de los 60. Modesto Ciruelos, curiosamente, en el año 47, que hace varias exposiciones, hay una exposición en la Sala Biosca y otra en el Museo de Arte Contemporáneo, que estaba recién creado, en el antiguo, y presenta dos tipos de obras muy diferentes, ¿no? En la Sala Biosca lleva bodegones, más o menos semi-abstractos, donde se nota muy bien, todavía hay muy latente el tema, ¿no? El asunto del que se trata, caras, retratos, bodegones. Y luego ahí en el Museo de Arte Contemporáneo se atreve y presenta una obra bastante diferente, ¿no? O sea, curiosamente era una persona que era capaz de absorber sus influencias y de transformarla, y eso creo que es fundamental. Ciruelos Abstracción, 35 obras que repasan sus etapas abstractas, una decena de paneles con su biografía y un audiovisual. Una exposición que cuenta con visitas guiadas. Para el mayor conocimiento, a través de un convenio con alumnos de Historia del Arte de la Universidad de Burgos, con 2 alumnos, hemos diseñado una serie de visitas guiadas
son todos los días de lunes a viernes a las 12 para colegios, para asociaciones, para colectivos, y luego también los sábados y domingos a la 1 para público en general. Es decir, que uno puede venir a ver la exposición individualmente, verla a su ritmo, pero también tiene esta posibilidad, si es un colectivo, una asociación o a través de los colegios, todos los días a las 12 de lunes a viernes, pero también como persona individual puede venir a la 1 cualquier sábado, cualquier domingo y tener una visita gratuita guiada por uno de estos alumnos de la Universidad de Burgos. Por lo tanto, la forma también, porque a veces el arte abstracto sí que necesita para algunas personas una introducción, ¿no? Y por lo tanto yo creo que podemos aprovechar esa posibilidad de ver a Modesto Ciruelos, pero también de que alguien nos introduzca o nos explique en ese mundo del universo abstracto de Modesto Ciruelos. Muchos de los cuadros que se pueden contemplar en esta exposición, sobre todo los elaborados entre los años 50 y 60 del siglo XX, fueron creados por el artista a partir de una nueva inquietud, la de buscar lenguajes plásticos experimentales yendo más allá de la sola pintura. El artista incorpora en sus lienzos y en sus tablas materias como la tierra, las piedras, el papel y la tela. Semejante afán innovador solo se puede comprender atendiendo a la necesidad que Ciruelos tenía de encontrar una nueva dimensión dentro de un nuevo lenguaje pictórico.